Eh, Voy a compartir con ustedes esta reflexión sobre la santificación en la Cuaresma, el camino de santificación. Y voy a pedirle al Espíritu Santo que nos dé su santa palabra para comenzar. Y les voy a leer a ustedes de la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 3, desde el versículo 13, y dice: en la persecución. ¿Y quién os hará mal si os afanáis por el bien? Mas aunque sufrierais a causa de la justicia, dichosos vosotros. No les tengáis ningún miedo ni os turbéis. Al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza, pero hacedlo con dulzura y respeto. Mantened una buena conciencia, para que aquello mismo que os echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen vuestra buena conducta en Cristo. Pues más vale padecer por obrar el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por obrar el mal. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva, y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo, que habiendo ido al cielo está a la diestra de Dios, y le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. Palabra de Dios. Pues hermanos y hermanas, yo pienso que para nosotros hablar de la Cuaresma es un tema que ya conocemos. Nosotros somos católicos y la mayoría de nosotros, si no es todos, en este templo, y los que nos ven por internet en su mayoría, somos católicos de cuna. Y la Cuaresma es algo que conocemos, es un llamado a la conversión, un llamado a la santificación, un llamado al arrepentimiento, al cambio de corazón. Y sabemos que la Iglesia siempre nos exhorta con ese lenguaje, pidiéndonos ese cambio. En esta noche, en este templo, yo no vengo a compartirles una cátedra académica sobre la Cuaresma, porque yo no soy teólogo y no tengo especializaciones en ciencias religiosas, pero vengo a compartirles una experiencia personal con Dios, o sea, una experiencia humana de un laico que trata de vivir la fe en las luchas diarias de la vida dentro de la Iglesia, o sea, buscando la obediencia a la Iglesia, hablando con mucha gente a través de todos los lugares que visito en la Iglesia Católica por donde viajo, porque eso es lo que yo hago como misionero católico. Siempre encuentro la cantidad de información que hay por las redes sociales
sobre tanta actividad religiosa dentro de nuestra Iglesia Católica. La gran mayoría son cosas buenas, pero yo, hablando con toda esta gente con la que hemos conversado sobre este tema, siempre les digo, tenemos que tener mucho cuidado en no perder el norte de Dios en la curiosidad, en la novelería, y asegurarnos que somos unos católicos sencillos, unos católicos obedientes a las tradiciones sagradas de la Iglesia, a la sana doctrina, en obediencia a la jerarquía eclesiástica y viviendo como católicos humildes y sencillos con lo que Dios ya nos ha dado. Nuestra Iglesia es rica en gracias, pero no es una religión extraordinaria. Ustedes se dan cuenta lo extraordinarias que tratan de ser todas esas sectas cristianas, que son un espectáculo. La iglesia nuestra es una iglesia que es una iglesia alegre, pero es una iglesia contemplativa también, porque es una iglesia que vive el misterio eucarístico. Cuando nosotros venimos a visitar al Santísimo Sacramento, que está expuesto aquí en esta iglesia en una manera muy especial, aquí a mi derecha, nosotros no venimos a gritarle al Señor, nosotros venimos a adorarlo, y lo adoramos desde el corazón, lo adoramos en un silencio santo. Con esto no quiero decir que haya nada malo con la alabanza, pero cada cosa en su lugar. Pero cuando hablamos de la Cuaresma, la Iglesia ya nos ha dado todas las pautas necesarias para vivir una buena Cuaresma. Sabemos que la Cuaresma es un camino de santificación. ¿En qué forma? Pues la Cuaresma es un alto en el camino. Nosotros vivimos todos ocupados en nuestro día a día en este mundo, y cada uno tenemos diferentes responsabilidades que atender, y por lo tanto es importante descubrir la grandeza de la pequeñez de nuestra religión. Suena como una contradicción, pero les voy a explicar qué quiero decir. Cuando usted mira el sentido de nuestra fe con cuidado, comienza por encontrarse con el pesebre de Belén. Ahí comienza a encontrarse la iglesia manifestada en la forma más pequeña, más sencilla, más humilde, más insignificante, pero más grandiosa, porque es una iglesia peregrina, humilde, abandonada en el Padre Celestial y obediente a sus mandatos, a su voluntad, y sometida a circunstancias humanas. Ustedes saben que la Virgen y San José se encuentran en una pesebrera en Belén porque están obedeciendo un mandato humano, un censo llamado por un emperador, y son nada menos que la madre de nuestro Salvador y el padre putativo de Jesús, San José, y le obedecen a un mandato humano. Pero, ¿qué es lo que están haciendo? Realmente, si lo miramos con cuidado, lo que están haciendo es obedeciéndole al Padre Celestial, porque Él envió a su Hijo como un mensajero de la misericordia, la redención del pecado a todos nosotros, pero a salvarnos del mundo en que vivimos. Y por lo tanto, la enseñanza de Jesús que dice: dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, está completamente claro en el viaje tan arduo que hicieron
la familia de Nazaret hasta Belén para ese censo, cuando la Virgen estaba casi lista para dar a luz. Entonces, esta es una enseñanza que yo tomo en esta reflexión de Cuaresma para que nos demos cuenta cómo es que Dios se manifiesta entre nosotros en medio de la más inmensa pequeñez. Nuestra iglesia no es un espectáculo religioso. Miren que si fuera un espectáculo religioso, el nacimiento de Jesús hubiese sido lo más grande que ha sucedido en la tierra. Hubiese sido en un castillo rodeado de ejércitos, anunciado a toda la tierra entera, pero así no fue. Nació en una pesebrera, se le anunció a la gente más insignificante del pueblo, que eran los pastorcitos, a quienes con seguridad todo el pueblo ignoraba porque no valían nada, y un ejército de ángeles que nadie podía ver y que solo los pastorcitos vieron, les anunciaron esa encarnación del Mesías. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que Dios se manifiesta en la forma más pequeña entre nosotros. Por eso es que el orgulloso, el pretencioso, el vanidoso, el egoísta no puede ver la obra de Dios en su vida, porque es demasiado grande para ver la manifestación tan pequeña en que Dios se hace presente entre nosotros, porque Dios se hace presente entre nosotros por medio de la humildad, por medio de la sencillez. Entonces, si queremos hablar de la santificación en la Cuaresma, camino santificante, estamos hablando de hacernos pequeñitos y no llenarnos de religiosidad, sino llenarnos de verdadero y sincero arrepentimiento, de una contrición sincera. O sea, llegar a la pequeñez de nuestra relación con Dios. Miren ustedes, entre esposa y esposo, entre padres e hijos, entre buenos amigos, ¿cómo es que se mantiene esa amistad con sinceridad? Se mantiene en los detalles pequeños, en las cosas sencillas, en los afectos simples. Ahí se mantiene esa amistad sólida. No es en nada extraordinario, es en el cariño, en el afecto verdadero, en el estar ahí, en el ser una persona confiable, una persona con la que uno cuenta. Y esa es la relación importante que tenemos entre nosotros cuando nos amamos. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia nos llama a hacer en esta Cuaresma? ¿Cómo es el camino santificante de Cuaresma? Es llegar aquí a la iglesia donde el Señor y llegar con la misma sencillez con la que nos amamos nosotros cuando nos amamos. Un corazón sencillo que viene a darle a Dios el detalle del arrepentimiento, que le viene a pedir perdón a su Padre que está en el cielo, a pedirle misericordia, a reconocer las cosas malas que hay en nosotros y a reconocer el poder que Él tiene para ayudarnos a cambiar, reconociendo que Él tiene el poder para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Hay muchas cosas que cada uno de nosotros quiere cambiar. Por alguna razón estamos en este templo esta noche, porque somos un poco más que un católico de misa de domingo. También buscamos adentrarnos más en Dios. Buscamos
cómo cambiar este corazón para hacernos mejores personas. Si yo estoy aquí hablándoles a ustedes y hablándoles de Dios y hablándoles de cambiar el corazón y de santificarse en el camino cuaresmal, más vale que yo también esté haciendo lo mismo, porque de lo contrario esto sería palabrería de hipocresía, de mediocridad, de tibieza, y de eso abunda hoy nuestra religión. Por eso el compromiso grande que tenemos cada uno de nosotros, si queremos hacer de esta oportunidad cuaresmal algo que sea diferente, trascendental, es atrevernos a ser sencillos, muy humildes y pequeños, viniendo acá a hablar con el Señor de corazón a corazón, sin nada extraordinario, más que la miseria que somos, expuesta ante Dios, sin guardar nada, sin asustarse con nada, y confiando que ese Dios bueno que nos creó nos está escuchando de verdad, que no es una idea, que no es una simple religión, que es un Dios vivo, que está presente acá entre nosotros, que está presente en nuestro corazón, que no estamos solos, que es verdad que Dios existe y que nosotros podemos hablar con Él, y que la iglesia es santa, y que la liturgia de la iglesia, cuando nos llama la cuaresma, no es simplemente una tradición, no es simplemente un acto religioso, no es otra etapa de la iglesia en su religión, sino es una oportunidad. ¿Cuántas cuaresmas cree usted que le faltan antes de ser llamado por el Señor? Yo le aseguro que ninguno de nosotros que estamos aquí presentes, ni los que nos ven por internet, sabemos si vamos a estar en otra cuaresma. Esta puede ser la última, con toda seguridad. ¿Acaso no? Es muy posible. Y entonces, este regalo maravilloso de esta estación litúrgica nos enseña algo importante. La iglesia, por ser la iglesia de Dios, la única iglesia del Señor, esta iglesia católica distribuye las bendiciones de acuerdo a la voluntad del Padre por medio de su Espíritu Santo. ¿Y cómo las distribuye en este caso? A través de la liturgia, con las estaciones litúrgicas como esta que se llama Cuaresma. Nosotros recibimos una gracia extraordinaria el día del miércoles de ceniza, con el ayuno, con la imposición de la ceniza, que nos recuerda quiénes somos, que somos polvo y en polvo nos convertiremos, que podemos salir por las calles de esta ciudad de Piura, aquí en el Perú y en cualquier lugar del mundo, con nuestra cruz en la frente y testificar quiénes somos. Yo sé que hay mucho católico que le da pena salir con la ceniza en la frente y no se atreve a ir al trabajo, y a veces ni siquiera entre su familia, y si se la pone en iglesia se la limpia en la puerta porque ya cree que ya cumplió, y otros ni se la ponen porque no viven las tradiciones sagradas de la iglesia y no encuentran en la ceniza el significado profundo y espiritual de lo que es la ceniza, que es reconocer nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad, nuestra carne mortal, nuestro pecado, nuestro origen de polvo y destino de polvo, y reconocer que en medio de ese polvo existe un Dios que se glorifica en el barro. Por eso San Pablo dice
somos vasijas de barro que llevan el tesoro. Y el tesoro es el Espíritu Santo. Pero esas vasijas de barro se tienen que cocer, se tienen que meter en el horno. ¿Por qué creen ustedes que nosotros vivimos tantas pruebas en esta vida temporal? Porque se está cociendo este barro para que pueda llevar el tesoro que es el Espíritu Santo. Y miren lo misterioso que es esto. Uno diría que el barro se acaba en la tumba, cuando entierran este cuerpo. Pues no, no se acaba. ¿Por qué razón? Porque en nuestras enseñanzas de la Iglesia Católica, en nuestra teología, se nos enseña que en el juicio final recibiremos de nuevo nuestro cuerpo material y será un cuerpo transformado inmortal. Por eso San Pablo dice, somos enterrados como cuerpos corruptibles y resucitamos como cuerpos incorruptibles. Nos transformamos. Eso quiere decir que este polvo no termina en la tumba, se transforma. Así de que este cocerse, este estar en el horno de esta vida, en todas las pruebas que tenemos que vivir, es un paso a la santificación, si es que queremos caminar con el Señor. Porque mucha gente se corrompe en este mundo y al final de esta vida no resucita en un cuerpo glorioso, sino que se condena en un cuerpo maldito. Y eso es otro camino. Pero nosotros estamos acá buscando nuestra santificación. Y entonces, ¿cómo es que aprovecharemos esta Cuaresma? Pues miren, la Iglesia nos ofrece a nosotros un don maravilloso que se llaman los sacramentos. Entre ellos, a nosotros que ya estamos bautizados, que hemos recibido la primera comunión, que nos han confirmado, tenemos la gracia de podernos reconciliar con el Señor por medio de una confesión extraordinaria, o sea, un acto de contrición profundo y sincero, para hacer una confesión que nos deje en verdadera paz con el Señor, y así podamos entrar en la comunión eucarística con Dios, recibiendo esa hostia en un corazón que está renovado en la amistad con Dios. Ese es el don más importante de la Cuaresma. Y ahora, una vez que tengamos el corazón renovado en esa forma sacramental, entonces nos enfocamos en cambiar nuestra naturaleza humana, las cosas que tenemos mal, desnutridas, pervertidas, confundidas, mal orientadas, mal inclinadas. Cada uno de nosotros tenemos cosas que enderezar. No importa usted el nivel en que vive su religión católica, pero cada uno de nosotros necesita enderezarse. Y este enderezarse es hasta la tumba. Miren, hasta el último suspiro estaremos enderezándonos, porque esta es una tarea de una vida entera, porque nosotros tenemos muchas cosas que cambiar. Miren ustedes, cuando observa la sencillez de su naturaleza humana, usted se da cuenta con claridad de que hay cosas malas y hay cosas buenas en cada uno de nosotros. Cosas malas y cosas buenas. En una oportunidad yo estuve secuestrado en Colombia por la guerrilla, 6 meses. Y pasé cosas horribles, me torturaban, muchas cosas. Pero también
Habían momentos en que esos mismos que me torturaron tenían cosas buenas. Y esto era muy difícil de aceptarlo, porque mi naturaleza era odiarlos por lo que me hacían. Pero como ya había tenido una experiencia con el Señor en ese secuestro que cambió mi vida, pues yo le imploraba al Señor que me dejara apreciar las cosas buenas que también tenían ellos. Pero se pueden imaginar lo difícil que es eso. Pero eso no es nada diferente de lo que pasa en nuestra propia familia. Usted tiene su esposo, su esposa, sus hermanos, sus hijos, sus amigos, en los cuales se va a encontrar con sus defectos, que se van a estrellar con usted, en una comunidad religiosa, en el sacerdocio, en todo. Se encuentra uno con esta humanidad de cada uno de nosotros. Y qué fácil que es apreciar las cosas buenas del otro, porque esas cosas buenas nos benefician y por lo tanto las aplaudimos, las admiramos, las elogiamos en el otro. Pero ¿dónde está la grandeza del Evangelio y la grandeza de una cuaresma verdadera? En poder entender las cosas malas del otro y las cosas malas de nosotros. Eso es. ¿Qué sería el verdadero sentido de la cuaresma? No sería venir solamente a darle gracias a Dios porque yo tuve un acto de caridad con un vecino o con un amigo o con un compañero de comunidad o de familia. Pues sí, muy bueno que alabemos a Dios por las cosas buenas que hemos podido hacer. Pero la cuaresma nos llama precisamente a que reconozcamos la incapacidad que tenemos por voluntad propia de perdonar, de amar y de aceptar a los demás tal y como son, de aceptarnos nosotros mismos con todos los defectos que tenemos. Ustedes saben toda la lucha que es esta vida. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente y tenía 15 años, 16 años, las luchas que tuve. No me gustaba mi pelo, ni el color de mis ojos, ni mi estatura. No me gustaba que no tuviera los músculos de otro. Y tantas cosas no me gustaban porque en la adolescencia en muchos casos hay mucha vanidad porque uno apenas está descubriendo el mundo material y entonces muchas cosas lo atormentan. Uno siente que no tiene la nariz que le gusta o los ojos que le gustan o quién sabe qué. Y todo eso se va superando con el tiempo. Hay personas que a veces se quedan atrapadas en esas cosas toda la vida, pero normalmente crecemos, maduramos y esas cosas pierden valor. Pero miren que si nosotros nos examinamos bien, nos vamos a dar cuenta de que la vida es constantemente una permanente selección de situaciones. Estamos todo el tiempo tomando decisiones, estamos todo el tiempo enfrentados a una serie de circunstancias que muchas no cambian, no van a cambiar. Como por ejemplo, usted tiene una enfermedad que no tiene cura, eso no va a cambiar, a no ser de que Dios haga un milagro o la ciencia descubra su cura, pero usted tiene que vivir con eso. Se le muere un ser querido, usted no lo puede resucitar, pierde todo su dinero, pierde el empleo, no consigue trabajo, quién sabe cuántas cosas son la lucha nuestra, en tantos niveles, y todas esas circunstancias hacen que nuestra naturaleza humana se convierta en una lucha permanente. Hay, por ejemplo, vidas que se consideran como insignificantes, porque no pasa nada, nada extraordinario, y así la vida de cada uno de nosotros no deja de ser un drama, y hay que ser muy buen actor del drama de esta vida.
pero no para actuarle a nadie, sino para asegurarnos que desde el escenario de esta vida estamos presentándonos ante el Padre de todos los espíritus, porque a Él es el que le tenemos que rendir cuentas al final de esta vida. Por eso, si alguna cosa podemos pedirle a Dios en esta cuaresma, es que nos sane del respeto humano. Miren ustedes que esto hay que entenderlo bien. Con esto no quiere decir que no debemos respetar al prójimo. Yo me estoy refiriendo a que tenemos que tener cuidado que el respeto humano no sea más grande que el temor de Dios. Ustedes se dan cuenta que muchas veces por respeto humano no testificamos nuestra fe. Eso le pasa muchas veces a los padres con los hijos, que los hijos andan por ahí como locos en pecado mortal y los padres, para no perder la amistad con ellos, se quedan callados y no los exhortan. Entonces ese se llama respeto humano. Hay católicos que les da pena bendecir sus alimentos en un restaurante porque se avergüenzan de su fe y no le darían la bendición a sus alimentos en público. ¿Por qué? Respeto humano. Porque si estuvieran solos lo harían, pero como hay gente, no lo hago por respeto humano. Hay que pedirle a Dios que nos salve de eso, porque el Señor Jesús dijo con claridad: si no testificas ante los hombres a mi favor, yo no testificaré a tu favor ante mi Padre y mis ángeles. Eso es lo que quiere decir. El respeto humano nos evita testificar por Dios y nos pone a protegernos de los seres humanos. Entonces lo que necesitamos pedirle a Dios es temor de Dios, no respeto humano. ¿De qué está hecho el temor de Dios? Hay mucha gente que confunde el temor de Dios con miedo a Dios. El miedo y el temor son dos cosas diferentes. Parece que fueran la misma, no lo es. Porque pónganse a pensar esto. Cuando yo amo a mi esposa, cuando yo amo a mi esposo, cuando yo amo a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, a mi iglesia, yo tengo temor de hacerle daño. Yo tengo temor de hacer algo que le haga daño. Eso es temor. Cuando yo me estoy cuidando de alguien porque me puedo perjudicar si hago algo malo, tengo miedo de hacer algo malo para no perder algo que me conviene. Eso es miedo, eso es otra cosa. Me cuido, pero eso no es amor. El temor es amor, el miedo es desamor. Dos cosas diferentes. Por eso hay que pedirle a Dios que nos dé temor de Dios. O sea, amor a Dios, que eso quiere decir amor al prójimo, amor también a mi vida, vivir con dignidad. Entonces, la cuaresma es la oportunidad que la iglesia le extiende al pueblo de Dios para que le dé un alto al camino, se detenga, empiece con la Santa Cruz de ceniza en su frente y entre en 40 días de contemplación profunda de lo que está haciendo con su vida, con relación a Dios y al prójimo. Ahí está el secreto. Ustedes saben que Jesús resumió los 10 mandamientos en esos dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. En eso resumió los 10 mandamientos. La cuaresma es un llamado a hacer esas dos cosas. Pedimos perdón a Dios por todas las cosas malas que estamos haciendo. Y le pedimos perdón a Dios por no luchar lo suficientemente fuerte para poder superar
nuestros defectos que nos tumban en el pecado. Ustedes saben que muchísimos de los pecados que cometemos, los cometemos voluntariamente. Ni siquiera nos tiene que empujar el diablo, que es el tentador. Hay muchos pecados que corremos a cometerlos. ¿Ustedes se han dado cuenta lo fácil que es cometer un pecado de gula? Es muy fácil. ¿Se han dado cuenta lo fácil que es mentir para uno cubrir algo? Para convenientemente defenderse de algo. Uno corre a mentir para eso. Y así, ¿cuántos pecados se cometen voluntariamente sin que ni el diablo tenga nada que ver? Entonces se pueden imaginar cuando el diablo nos tumba, pues eso sí que es un terremoto, pero teniendo en cuenta lo vulnerables que somos, lo frágiles que somos, debemos aceptar la santidad de la iglesia, que nos llama hoy a reflexionar en los misterios de la Cuaresma, por medio de un acto sincero. Miren, yo me hubiera podido leer todo un libro sobre la Cuaresma y haberme educado en toda una doctrina cuaresmal y venir aquí a impresionarlos con toda una capacidad académica, catequista sobre la Cuaresma. Y bueno, hay mucha gente que hace eso y mis respetos, porque les toca trabajar para hacer eso y lo hacen seguramente con buenas intenciones de enseñar. Pero lo más importante no es un discurso bonito e inteligente. Lo más importante es un discurso espiritual, o sea, que nosotros nos metamos en el espíritu de la Cuaresma, que es el espíritu de la santificación. Y no nos santificamos con una catequesis bonita e inteligente. Quedaremos impresionados de lo bien que habla ese catequista. Pero la santificación viene de un acto más sencillo que ese. La santificación viene de una verdadera sinceridad. Sinceridad. Nosotros con facilidad, especialmente en el mundo en que vivimos hoy, podemos escandalizarnos con el pecado del mundo y hasta con el pecado propio, porque hemos caído tan bajo que ya el pecado es una filosofía de vida. Ya no es lo que ha sido siempre, ahora es otra cosa, ahora es ley. Es obligatorio pecar en muchos lugares. Ustedes saben que muchos gobiernos han impuesto ideologías de género por ley y hay que enseñarle a los niños esas cosas. Han impuesto el feminismo, el homosexualismo, el lesbianismo, todos los ismos por ley. Y es obligatorio pecar en esa forma, aceptar esos pecados como filosofía de vida. Y uno encuentra católicos viviendo ese tipo de mentiras. Yo por ahí he visto católicos exhibiendo la bandera homosexual en Facebook y hablando de igualdad. La hipocresía completa, porque o es católico o no lo es. Y si usted es católico, no se trata de que el Señor ama todas sus ovejas. Claro que las ama todas, pero ¿qué es lo que el Señor quiere de todas sus ovejas? Que se arrepientan. Obviamente que el Señor quiere que todos los homosexuales vengan a la iglesia, todas las lesbianas, los transexuales, toda la gente que está por ahí, la humanidad entera que venga a la iglesia. Todos son bienvenidos por el divino pastor. Pero ¿a qué son bienvenidos? ¿A que continúen siendo homosexuales y sigan en sus procesiones por la calle exhibiendo la depravación de una vida homosexual? ¿O a que vengan a la iglesia a convertirse? ¿Qué es lo que quiere el divino pastor? Yo no voy a exhibir la bandera gay en la iglesia católica
para bendecir el homosexualismo. No, yo voy a llamar al homosexual, que es el pecador, a que se salga del homosexualismo. Ese es el cristianismo, ese es el divino pastor. Y por eso no podemos confundirnos con estas ideologías ridículas que quieren que aceptemos en la Iglesia Católica el homosexualismo. No, en la Iglesia Católica aceptamos al homosexual para que se arrepienta y deje el homosexualismo. Aceptamos la lesbiana para que se arrepienta y deje el lesbianismo. Aceptamos la feminista para que se arrepienta y deje el feminismo. Aceptamos al ladrón para que se arrepienta y deje de robar. Aceptamos a la prostituta para que se arrepiente y deje la prostitución. Aceptamos al mentiroso para que se arrepienta y deje la mentira. Entonces la iglesia denuncia el pecado, pero no al pecador. Al pecador lo abraza. ¿Pero para qué? Para que se arrepienta, para eso. Entonces la Cuaresma es un llamado a toda la humanidad para que se arrepienta, confiese sus pecados y enderece su camino, se santifique, entre en un camino de santificación. Eso es importante tenerlo claro. Por eso no puede existir un católico comunista, no puede existir un católico que profese el homosexualismo, no puede existir un católico que profese el robo, que profese la prostitución. No puede, ese no es católico. Si no se arrepiente y no cambia, ese no es un amigo de Dios, está en contra de Dios, no tiene amistad con Él. Ustedes a veces ven en la iglesia gente muy acomodada, viviendo amancebados, en unión libre y no se casan, y viven en adulterio o fornicación, pero como vienen a la iglesia se sienten que están bien, como que estuvieran en paz con Dios, y no tienen ninguna intención de cambiar. ¿Ustedes creen que el Señor está viendo eso con buenos ojos? A Dios no se le puede engañar. O usted quiere cambiar y hacer amistad con Dios, o usted quiere seguir en pecado mortal. Es una decisión que cada uno debemos tomar. Entonces, la santificación en la Cuaresma es un acto sencillo, un acto sincero, un acto pequeño. No es un acto religioso extraordinario y extravagante. Mire, por ahí en las redes sociales seguramente está eso inundado de cosas para hacer en la Cuaresma. 500 sacrificios y mortificaciones y quién sabe cuántas cosas están diseñando. Pero al final de cuentas eso se convierte en una religiosidad, en demasiada religión y no conversión. La iglesia ya nos dio todas las pautas para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Nos dio los sacramentos, nos ha dado la oración. ¿Ustedes creen que después de que nosotros nos confesemos, vayamos a comulgar, frecuentemos la Eucaristía lo más que podamos y vivamos una vida de oración y tengamos caridad con el prójimo? ¿Ustedes no creen que ese es un camino de santificación? Pues claro que lo es. Así de sencillo. Ese es un camino de santificación. A veces el parroquiano más sencillito, que viene ahí todo tranquilito y se hace en una banca de esas de la iglesia, viene a misa con frecuencia, se confiesa con frecuencia, ayuda a todo el que puede ayudar, y desde esa pequeñez vive su pequeña religión católica. Le aseguro que de pronto esa pequeña personita es la más grande de la parroquia, porque es a la que el Señor utiliza para defender al resto de la parroquia, que de pronto es mediocre, que de pronto es tibia. Miren la conversación de Dios con Abraham sobre Sodoma y Gomorra. Al final terminaron con un justo
si hay un justo, no quemo la ciudad con un justo. Por eso la misericordia de Dios es tan grande que a veces un solo pariente rescata a toda la familia, y seguramente era el pariente más insignificante de todos, porque normalmente el pariente más importante es el que más se educó, el que más dinero consiguió, el más popular, el más importante, y normalmente ese es el más distinguido y amado por todos. Pero el que es sencillo, humilde, pequeño, la mayoría lo ignoran ni lo invitan a las fiestas. Y lo más seguro es que ese es el que salva a la familia ante el tribunal del Señor. Por eso nosotros debemos aprovechar esta Cuaresma para santificarnos en una forma sencilla, como católicos sencillos, porque les vuelvo a recordar cómo empecé. La sencillez de nuestra religión católica la podemos encontrar en el pesebre de Belén. Miren ustedes que San Francisco de Asís, el padre seráfico como lo llaman, en su carisma une el pesebre de Belén con la cruz, y en eso edifica toda su espiritualidad. Obviamente que es la obra del Espíritu Santo en él. Y esto para nosotros debe ser una señal importante de reflexión, una señal importante de profundización en los misterios de la pequeñez y la sencillez en que Dios se manifiesta entre nosotros. Miren, la mayoría de la gente no es capaz de detectar la mano de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios es tan sencillo en lo que Él hace que mucha gente no se da cuenta que Dios lo está amando, que Dios está haciendo todo lo que le está sucediendo en su vida, que es bueno, e incluso las pruebas también las está dando para salvarlo, para moldearlo, para purificarlo. Como dice la palabra, Dios corrige al que ama. El que Dios no corrige se puede llamar un bastardo, pero al que ama, Dios lo corrige, lo moldea. Por eso dice la palabra, acepta la corrección del Señor con cariño. Esta Cuaresma es una oportunidad que Dios nos está dando. Decía yo hace un ratico, ¿qué tal que sea la última? Hay mucha gente que piensa que está muy joven para morirse, otros que piensan que son mayores pero tienen muy buena salud, y de pronto un médico les diga, usted va a vivir 100 años. No podemos acomodarnos en un tiempo que no es de nosotros. Yo no puedo poseer el futuro, ¿cómo me voy a atrever a hacer eso? Ni más faltaba. Yo no tengo el día de mañana. ¿Ustedes lo tienen? ¿El día de mañana lo tienen? No lo tienen, ¿no es verdad? No lo tenemos. Ni siquiera tenemos la medianoche de hoy, ni siquiera eso. Así de frágil es nuestra vida. Por eso, si de verdad, por la gracia que Dios nos da como católicos por ser Cuaresma, entendemos lo frágil que es nuestra vida, eso nos debe dar la suficiente fuerza para hacer un cambio radical en nuestra vida. Mire, atrévase a cambiar una cosa esta noche. Usted, por ejemplo, es una persona de un temperamento bien difícil, como un fosforito, de esos que se encienden así y pierde la paciencia con nada. Es un defecto grave porque con eso ofende mucha gente, atormenta a mucha gente y usted mismo se gana mucho problema. Miren, ¿qué tal que uno se atreviera a cambiar eso? San Francisco de Sales es conocido en la iglesia como el santo de la paciencia. Y miren una cosa bien interesante. Debajo del escritorio de San Francisco de Sales
encontraron sus uñas marcadas por debajo. Era una de las personas más impacientes que habían y llegó a superar sus defectos a un nivel tal que ya no lo podían detectar la gente que estaba al lado de él, porque él se aseguró que esos defectos se convirtieran en su más grande batalla. Y aparecía como el hombre más paciente cuando por dentro estaba inundado de impaciencia. Pero esa impaciencia no se convirtió en un pecado para él y tampoco en algo contra el prójimo. Seguramente que al principio lo fue así, pero él se santificó con eso. Miren que San Pablo, cuando habla del aguijón en la carne que el Señor no le quiso quitar, que él decía que era un demonio que vino directamente de los infiernos, se nota que el Señor lo santificaba con ese aguijón, porque en esa forma San Pablo reconocía que era un ser imperfecto. A ninguno de nosotros el Señor permite que seamos los Mr. o Mrs. perfectos. No, porque se imagina, si somos así de orgullosos y de vanidosos en la imperfección en que vivimos, ¿se pueden imaginar que fuéramos perfectos? Seríamos insoportables. Por eso es que el Señor es sabio en todo lo que hace. Y la Cuaresma es la sabiduría de Dios que se extiende hacia el pueblo de Dios, hacia nuestros corazones, invitándonos a transformarnos en la manera tan sencilla y pequeña como el Señor se ha manifestado entre nosotros. Por eso decía yo, usted quiere hacer algo importante en esta Cuaresma, cambie un defecto grande que usted tenga, cómaselo, trágueselo. Eso es lo que hay que hacer en la Cuaresma, eso es lo que hay que hacer. Miren, no hay que hacer oraciones extraordinarias, entrar de rodillas desde el parque y llegar sangrando al altar. No hay que hacer cosas así. Si las quiere hacer, seguramente que el Señor las bendice. Pero si esas cosas no sirven para nada porque no le cambian sus defectos, ¿qué se gana con sangrar? ¿Qué se gana con hacer 50 ayunos? ¿Qué se gana con hacer miles de mortificaciones? Si no va a cambiar el corazón, no va a cambiar sus defectos. El camino a la santificación es el desafío a nuestros defectos, el desafío a las malas inclinaciones y tendencias que tenemos, a la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, a todo el pecado, la mancha que habita en nosotros por causa del pecado original, que son tendencias malas. Seguro que cada uno de nosotros aquí presente puede dar testimonio de nuestra miseria. Cada uno de nosotros podemos testificar la miseria que hay en nosotros, pero también cada uno de nosotros acá puede testificar de que hay algo en nosotros que es bueno, y ese algo bueno es el que nos trajo acá esta noche, es el que nos lleva a confesarnos, es el que nos lleva a comulgar, es el que nos impulsa a rezar un rosario, es el que nos impulsa a sentir caridad por una persona en problemas, es el que nos lleva a perdonar. Ese es lo bueno que hay en nosotros. Por eso nunca podremos decir que a pesar de la miseria tan grande que hay en nosotros, que somos malos. No, estamos manchados, eso sí. Pero precisamente esta oportunidad de Cuaresma, de la santificación, camino santificante al que Dios nos llama, es el atrevernos a ser pequeños, sencillos, humildes y dar el paso que hay que dar.
Ustedes se han dado cuenta lo difícil que es tomar una decisión para pedirle perdón a alguien y hacer las paces con otra persona con las que hemos tenido problemas. Eso no es fácil. Uno coge impulso, uno se arrepiente, uno de pronto no lo hace, vuelve a tratar, vuelve y lo hace y de pronto un día lo hace. Y cuando lo hace hay paz. Y eso pasa en la vida humana. Es una de las tantas cosas que hacemos, que tenemos que hacer, que haremos. Y así como eso, hay muchos pasos que tenemos que dar. Por ejemplo, aprender a comer con responsabilidad para tener una buena salud. Ser responsables de todo lo que Dios nos ha confiado. Es importante todo eso, porque es parte de una disciplina en la que Dios nos ha creado. Dios nos creó en orden. Ustedes saben que Dios es un Dios de orden. Y si nosotros somos ordenados, estamos haciéndole justicia al orden en que Dios nos creó. Ustedes se dan cuenta que cuando uno es irresponsable, todo le sale mal. Cuando uno es responsable, se le ordena la vida. Eso no quiere decir que la vida se le hace fácil. La vida no se hace fácil por ser responsable, ni por ser ordenado, ni por ser honesto. No, la vida sigue siendo una lucha, siempre. Pero una vida ordenada está con Dios. Y una vida desordenada no está con Dios. Y si la vida es difícil estando con Dios, ¿cómo será estando sin Dios? Yo doy testimonio de eso. Viví 33 años sin Dios. No se lo recomiendo a nadie, y seguramente aquí habrá una o dos o más personas que han vivido antes alejados de Dios y saben de qué estoy hablando yo. Es una locura andar en desobediencia a Dios, una locura completa. Es andar en manos del diablo, nada menos. Y cuando digo diablo, lo digo con seriedad, porque el diablo es una persona, no es un mito. Hoy en día, y ahora en Cuaresma sí que es bueno hablar de eso, hoy en día a veces hasta desde el púlpito en las parroquias encontramos curitas, seminaristas, religiosos, religiosas, laicos muy educados, hablando de que el diablo es como una idea, es como un concepto. Pues ese es el mismo diablo hablando, porque el diablo es una persona, y yo doy testimonio de eso con mi vida, de que es de verdad, es real, nos odia y nos quiere destruir. Y si nosotros no nos alertamos, no nos despertamos y cambiamos, nos va a llevar el diablo. O sea, tan sencillo como eso. Por eso hay que tener claridad de qué es la Cuaresma. La Cuaresma es una batalla espiritual. Esa es la Cuaresma, una batalla espiritual. ¿Contra quién? Contra el enemigo del alma. Miren ustedes las 3 tentaciones del Señor en el desierto. Yo le digo a la gente que está tan interesada en meterse en cosas de exorcismos, tratados demonológicos y quién sabe cuántas cosas, anuncian que llegó un exorcista a la ciudad y corren a llenar estadios y toda esa curiosidad demonológica. Y yo digo, el tratado de demonología más perfecto que hay en nuestra doctrina católica son las 3 tentaciones a Jesús en el desierto. El Señor, en la manera más sencilla como Él hace todo, nos enseñó cómo es que Satanás nos quiere destruir y en qué forma nos tienta. Y en esas 3 tentaciones está resumida toda la batalla espiritual entre el bien y el mal. Y hay una cosa muy curiosa en esa batalla
y en esa conversación entre el diablo y Jesús en el desierto, que el demonio cita la palabra de Dios y la utiliza contra Dios mismo. Piensen en eso y verán. Ese es el demonio. Así de malo es el diablo. Para terminar, voy a cerrar con algo que siempre digo yo cuando hablo de la batalla espiritual. El demonio es 100% malo. Ustedes nunca oirán de que encontraron un demonio que era 80% malo. No, el demonio es 100% malo. ¿Cómo creen ustedes que se puede combatir el demonio? ¿Con 60% bueno? ¿70% bueno? No, el demonio tan solo se puede combatir con 100% bueno. ¿Y cómo hacemos si nosotros somos imperfectos? ¿De dónde sacamos 100%? Pues eso se llama Jesucristo. Por eso se llama Redentor, porque Él nos completa. Pero nosotros tenemos que dar todo lo que tenemos y lo que podemos dar. Ese es el compromiso nuestro. ¿Se acuerdan el ejemplo de la viuda pobre y el fariseo rico que dieron limosna al frente de Jesús que estaba a la entrada del templo? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué dice el Señor? La viuda dio más de lo que podía dar, todo lo que tenía lo dio. Y el fariseo, que teniendo en cuenta la cantidad que dio, había dado muchísimo más que la viuda, pero había dado lo que le sobraba. Por eso la viuda fue la que más dio. Entonces el Señor completó la pobreza de la ofrenda de la viuda como una ofrenda más grande que la riqueza de la ofrenda del fariseo. Ahí les dejo ese ejemplo para que lo mediten y se den cuenta cómo es que el Señor nos completa. Por eso, por miserable que usted se crea, el Señor le completa lo que le falta, siempre y cuando usted dé todo lo que tiene que dar y lo que puede dar. Voy a terminar con una lectura de la palabra. Y les voy a leer a ustedes del Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, desde el versículo 28. Gritó pues Jesús enseñando en el templo y diciendo: me conocéis a mí y sabéis de dónde soy, pero yo he venido por mi cuenta, sino que es veraz el que me ha enviado, pero vosotros no le conocéis. Yo le conozco porque vengo de él, y él es el que me ha enviado. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor por la oportunidad de hacer esta reflexión de Cuaresma. Yo le pido al Señor que los bendiga a todos en una manera especial y que les dé la unción para que sean muy pequeños, muy sencillos, muy sinceros, y en esta Cuaresma cambien el corazón, cambien, y verán cómo eso enriquece la iglesia entera, sus familias, sus comunidades, su prójimo, la gente que vive alrededor de ustedes, sobre todo nuestra iglesia. Amén.